tenemos un problema otra vez, que ya apareció, de la gota de Millikan, del experimento de la gota de Millikan, ¿vale? En el enunciado de este problema, concretamente, se me hacía una referencia a en qué consiste este experimento, el experimento de Millikan, que me decía que era gotas muy finas de aceite que reciben cierta carga con un atomizador y que con dos placas cargadas establecemos un campo vertical que hacemos variar hasta que la fuerza eléctrica, junto con el empuje de Arquímedes, equilibren la fuerza gravitacional. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues lo que va a ocurrir es que la gota se queda quieta. ¿Vale? Entonces, la gota se me queda quieta en ese momento. Y el que la gota se quede quieta implica que existe un equilibrio de fuerzas. Es decir, que si yo tengo una gota en una determinada posición y sobre esa gota actúan una serie de fuerzas, si esa gota está quieta, lo que nosotros tenemos es que las fuerzas que tiran por ella hacia abajo tienen que ser igual a las fuerzas que tiran de la gota hacia arriba. ¿Qué fuerzas tirarán hacia abajo de la gota? Pues de la gota tirará el peso hacia abajo y hacia arriba, ¿qué tirará? Pues hacia arriba tirará el empuje de Arquímedes y tirará también la fuerza eléctrica. ¿Vale? Es decir, tenemos que hacer que las gotas de aceite por sí solas caen por acción de la gravedad. Entonces, si yo quiero que quede en equilibrio en el aire, tengo que darle una ayuda y esa ayuda va en forma de campo eléctrico. ¿Qué me decía? Me decía que hallara una expresión para la carga eléctrica de la gota en función del volumen, densidades, tanto del aceite como del aire. ¿Cómo planteamos el problema? Pues lo que os decía, ¿no? La base del planteamiento del problema es el suponer que va a haber un equilibrio de fuerzas. Es decir, que las fuerzas que van hacia arriba, que son estas dos, el empuje y la fuerza eléctrica, estarán compensadas con las fuerzas que van hacia abajo, que es simplemente el valor del peso. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar esta expresión? ¿El peso a qué es igual? Pues el peso es igual a masa por gravedad. ¿Y a qué son iguales estas dos fuerzas? El empuje. Pues el empuje es igual a densidad por gravedad por volumen. ¿Vale? El principio de Arquímedes me dice que el empuje que sufre un cuerpo sumergido en un fluido, en este caso el fluido es el aire, es vertical hacia arriba y tiene un valor igual a el peso del fluido que desaloja, ¿no? Es decir, la densidad del aire por la gravedad por el volumen de la gota. Bien. Y por otro lado tenemos la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es Q por E. Fuerza eléctrica es carga por K. Vale. ¿Cómo continuamos? Me dice que yo despeje la carga. ¿Vale? Entonces yo tengo que despejar la carga, pero no de cualquier manera. Tengo que poner esa carga en función de unos determinados parámetros. Y me dice aquí que tienen que ser las densidades, el campo eléctrico y el volumen de la gota. Es decir, que yo tengo que despejar la carga en función de esos valores. ¿Vale? Bien. ¿Qué transformación vamos a hacer entonces? Bueno, pues dijimos, vamos a partir de esta expresión, que es la de equilibrio de fuerzas. En esa expresión, la primera transformación que voy a hacer es que la masa de la gota, la masa de cualquier cosa, es la densidad del material del que está hecho por su volumen. Entonces, la masa, como no es un parámetro en función del cual yo tengo que expresar los resultados, lo que tengo que hacer es ponerlo en función de los parámetros en los que sí que tengo que expresarlos. Es decir, que la masa es densidad por volumen. Entonces, si es la masa de la gota, será la densidad del material del que está hecha la gota, que es aceite, por el volumen de la gota. Vale, el resto de la expresión continúa siendo igual. Y ahora aquí sí, voy a despejar la carga de la gota. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues este término de aquí lo paso restando para el otro lado y el campo eléctrico lo paso dividiendo. Y ahora aquí lo único que hice fue una reordenación de la ecuación, ¿vale? Es decir, saqué factor común G por V y me queda densidad del aceite por menos densidad del aire, por gravedad, por volumen de la gota, partido por el campo eléctrico. Y si os fijáis, son los parámetros en función de los cuales me dice que yo exprese el resultado. Me dice, expresa la carga eléctrica en función del volumen, densidades del aceite y del aire y el campo eléctrico, que es justo lo que yo tengo aquí puesto, ¿vale? Bien, vamos a volver a
vamos a volver al enunciado del problema y a ver qué es lo que me dicen ahora. Vamos a ver qué es lo que me dicen. Bien, me dicen que haga lo siguiente ahora. Me dicen que determine la carga de la gota, suponiendo, es decir, que haga una aplicación numérica de lo anterior. Es decir, que con la frase, con los datos que yo tengo del anterior expresión que yo deduje, que yo calcule numéricamente cuál es el valor de ese cuál es el valor de esa carga, cuál es el valor de esa carga. Y luego lo que me va a pedir es que haga, una vez que yo calcule el valor de la carga, que yo calcule cuántos electrones tiene esa gota, ¿no? Bien. Entonces, el valor del radio de la gota me dice que son 1,64 por 10 elevado a menos 6 metros, que me lo da para que yo calcule el volumen. Tengo que recordar, obviamente, que el volumen de una esfera son 4 tercios de pi por r cubo y que el campo eléctrico vale 1,92 por 10 elevado a 5 newton partido por coulomb. Bien. Entonces, repito, partimos de la expresión que nosotros obtuvimos anteriormente y lo que hacemos es, en vez de volumen, poner 4 tercios de pi por r cubo. ¿Vale? En esta expresión, el volumen lo expresamos en base o en función del radio, que es el dato que me dan. Una vez que yo tengo hecho eso, voy a sustituir todos los datos del problema en sistema internacional. Y si sustituís todo eso en sistema internacional, densidad del aceite y densidad del aire eran datos del problema, G9,8, 4pi, pues ya es 4pi, el radio me decía explícitamente cuánto valía y el campo eléctrico también. Me da que la carga de la gota de aceite que está ahí, o que estamos utilizando en el experimento de Millikan, tiene un valor de 8 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bien. Con esto, el apartado B estaría resuelto. Pero ahora hay un tercer apartado, y ese tercer apartado me dice que calculemos cuántos electrones en exceso tiene la gota. Es decir, que si nosotros tenemos que la gota tiene una carga de 8 por 10 elevado a menos 19 coulombios, ¿cuántos electrones tiene? Esto era tan obvio como dividir la carga de la gota entre la carga que tiene cada electrón. Y el resultado de eso me da el número de electrones que tiene la gota en exceso, ¿vale? Que, pues ya veis, eran 5 electrones, ¿vale? Con lo cual, este problema terminaba con este último cálculo y este último cálculo era tan sencillo y tan obvio como hacer una división, ¿no? La carga de la gota entre cuánta carga tiene un electrón para obtener, pues eso, cuántos electrones tiene una gota, ¿no?